El niño en la milpa, una historia de fantasmas y un secreto oscuro que jamás imaginé. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La milpa donde los cultivos crecen alocados, donde sus hojas susurran secretos que los humanos no deberían saber. Cada paso que di en el sendero de tierra me hacía sentir más pequeño, como si la oscuridad que me rodeaba quisiera tragármelo todo. Era un día común. La brisa estaba fresca, cuando decidí aventurarme entre maizales. Pensé que sería divertido, solo un paseo. Pero a medida que avanzaba, la luz se iba desvaneciendo. Las sombras se alargaban, haciéndome sentir vigilado. Un escalofrío recorría mi espalda. Escuchaba un murmullo, como si el viento hablara. No entres, la advertencia resonaba en mi cabeza, me detuve. La oscuridad estaba tan densa que podría cortarse. El aire se volvió frío, como si evacuara el calor de mi cuerpo. Un chasquido, y una puerta invisible se cerró tras de mí, atrapándome en esa atmósfera opresiva. Ruidos lejanos, voces de niños. No. No puede ser. Apenas podía pensar, el pánico me llenaba. Nadie debía estar aquí, pero lo sentía, no estaba solo, las sombras comenzaron a danzar a mi alrededor. Sus caras, distorsionadas por la penumbra, parecían burlarse de mí. Un hilo de sudor descendió por mi frente. ¿Qué estaba pasando? Mi corazón latía como un tambor de guerra. Tenía que salir. Pero cada paso que daba se sentía más pesado, como si la tierra quisiera retenerme, como si se sintiera atraída por un secreto oscuro. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Me congelé. El aire se volvió aún más frío, y la atmósfera se tornó densa. Una figura apareció entre las sombras. La reconocí. Era un niño. Sus ojos, grandes y vacíos, me miraban. No entendía si estaba vivo o muerto. Retrocedí, el miedo apretando mi pecho. ¿Qué quería? ¿Por qué estaba aquí? El niño sonrió. Una sonrisa inquietante, que prometía secretos que no estaba preparado para escuchar. Mi respiración se aceleró. Ya no podía moverme. Justo cuando la oscuridad parecía engullirme por completo, una voz susurró, «¿Ayúdame a ayudarle?» ¿A quién? Justo antes de que pudiera preguntar, la figura se desvaneció, dejando solo una sombra oscura. Entonces, sentí un toque frío sobre mi hombro. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. ¿El terror inundó mi mente? ¿Era el final? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El frío penetrante que sentí en mi hombro se intensificó, como si un aliento helado me envolviera. Me giré lentamente, el terror apoderándose de mi mente. La milpa se había vuelto un lugar de pesadilla, las sombras ya no solo danzaban, sino que movían sus cuerpos, susurraban cosas inaudibles, un coro de voces que clamaban desde las profundidades del terror. A mi lado, el niño había regresado, pero esta vez su rostro era un eco de desolación. No había sonrisa, solo un par de ojos vacíos que miraban con anhelo. Ayúdame, repitió, y sus palabras resonaban con un eco escalofriante, como un lamento perdido. La urdimbre de la oscuridad parecía encogerse a mi alrededor, como si la milpa misma intentara proteger su secreto. Sin poder contenerme, pregunté, ¿qué quieres que haga? Su rostro se alargó, deformándose en una mueca de dolor. No estoy solo, respondió, no estamos solos. Mi corazón se detuvo momentáneamente ante la desesperación en su voz. Era el momento de irme, de huir, pero las piernas se negaban a obedecerme. El horror que me rodeaba me mantenía paralizado. De repente, un susurro más claro resonó a mi alrededor. Ven, ven, era la voz de otros niños, replicada en un eco aterrador que parecía surgir de las mismas plantas.
Acelerando el pulso de mi corazón, giré la cabeza en todas direcciones, cada maizal era un potencial refugio para estas almas perdidas. ¿Dónde están?, grité, buscando su origen en la oscura neblina. Sin advertirlo, el niño había desaparecido de nuevo, dejándome a solas un instante aterrador. Los murmullos aumentaron, ahora se sentían como una telepatía colectiva, fluidamente entrelazada en un coro resonante que parecía provenir de las raíces de la tierra. Mis ojos viajaron por la milpa, y vi siluetas que se movían entre las sombras, una pequeña figura apareciendo y desapareciendo con cada brisa. ¡Ayúdame! Era un grito ahogado, más fuerte que el resto, que capturó toda mi atención. Miré hacia el suelo y vi que la tierra comenzaba a abrirse, como si algo vibrara desde dentro. Un pequeño dedo, diminuto y tembloroso, emergió de la grieta, extendiéndose hacia mí. Sin pensar, me agaché, sintiendo curiosidad a pesar del miedo. Los niños están atrapados. El grito penetrante me atravesó como un rayo, pero solo pude ver cómo el dedo se iba alejando hacia la oscuridad. Cuando lo seguí, me vi rodeado de sombras que parecían moverse en respuesta, habían comenzado a formar caras, manifestaciones de los pequeños pálidos que parecía estar presentes, pero nadie podía verlos. Fragmentos de recuerdos, dulces risas, un fulgor tenue de felicidad, todo ensombrecido por una tragedia. Una mano fría volvió a posarse en mi hombro. Esta vez, el toque no era solo un aviso, sino una súplica. Un niño más apareció, sosteniendo un objeto brillante entre sus manos. Su mirada era desesperada. Necesitamos tu ayuda. De lo contrario, somos parte de esto para siempre. Reaccionando, mis instintos de supervivencia emergieron. Intenté dar un paso atrás. No quiero estar aquí, grité, pero las sombras comenzaron a moverse hacia mí, ascendiendo como vientos oscuros que intentaban tragármelo. Las voces de la milpa se intensificaron, unas risas y otros llantos, entremezclando su clamor en un grito final que amenazaba con asfixiarme. En ese momento crítico, comprendí que no podía huir. Algo más profundo que el miedo me unió a este terreno. Justo cuando los brazos oscuros parecieron alcanzar mi cuerpo, el niño que me observaba con desesperación alzó el objeto brillante. Llévalo. Solo así podrás salvarnos. No mires atrás. En un instante de valentía, extendí la mano para tomar el objeto y la tierra tembló bajo mis pies. La milpa rugió, como si hubiese despertado de un profundo sueño, y todo a mi alrededor se desvaneció en un torbellino de sombras y relámpagos. La luz del día desapareció y el silencio se apoderó del lugar, solo para ser interrumpido por un nuevo grito que resonó a través del aire. ¿Quién eres tú? Mientras la oscuridad caía sobre mí, supe que mi aventura apenas comenzaba y que la verdad que estaba a punto de descubrir iba a ser mucho más aterradora de lo que jamás imaginé. La oscuridad se cerró a mi alrededor mientras el eco de la pregunta resonaba en mi mente. Sentí el objeto brillante en mis manos, un pequeño amuleto que parecía palpitar con una energía extraña. Respiré profundamente, mis sentidos alertas ante el silencio abrumador que había reemplazado el clamor desconcertante de antes. ¿Qué he hecho?, pensé, mirando a mi alrededor en busca de respuestas y sin poder dejar de temer que algo inminente me aguardaba entre las sombras. Las figuras de los niños aún estaban presentes, y aunque su forma era apenas un susurro de luz, sus ojos reflejaban un profundo anhelo. No te alejes, estos son peligrosos, dijo un niño con voz entrecortada, apretando su mano como si tuviera miedo de que lo que había dicho lo atrapara. No había tiempo para dudar. El aire se tornó denso, impregnado con un olor agrio que quemaba la garganta. Las sombras comenzaron a moverse nuevamente, pulsando como si tuvieran vida propia, y de inmediato sentí que las voces volvieron a elevarse, ahora más frenéticas. «Devuélvelo. Devuélvelo», gritaban, cada palabra un ladrido furioso que reverberaba en el suelo. Con miedo en el corazón, levanté el amuleto y lo observé detenidamente. Tenía la forma de un pequeño talismán, pero estaba marcado con símbolos antiguos que parecía reconocer vagamente, como un eco de historias contadas a la sombra de la noche. Una admiración distante hacia su belleza barruntaba la realidad escalofriante de su origen. «Devuélvelo, devuélvelo», resonaban las voces de una multitud infantil que ahora parecía desenfrenada. Las sombras se texturaban como un mar oscuro, cada vez más cerca,
mientras el impulso de huir comenzaba a apoderarse de mí. Tan pronto como di un paso hacia atrás, sentí una punzada helada recorriendo mi columna, un recordatorio de que no podía escapar de esta dolorosa verdad. «Sosténlo bien», gritó el niño desesperado que había aparecido primero. «Ellos saben lo que quieres hacer. Entregarlo es lo mismo que condenarnos para siempre». Era como si mi propia existencia se hubiera vuelto una broma trágica, mi única opción convertirse en su redentor o víctima. Los rostros pálidos ahora lucían angustiosos, sus manos extendidas hacia mí, buscando ayuda que parecía cada vez más escasa. Con cada instante que pasaba, las sombras se arremolinaban más, formando una tempestad que me atrapaba en su seno. El miedo se colaba por mis venas, volviéndose un veneno dulce y mortal. «Aguanta», grité, como si mi voz pudiera ahogar el clamor agobiante de los niños que imploraban por liberarse. No podía dejar que ese pequeño fuero de luz se convirtiera en una cadena que me atara a su destino. Una imagen nítida surgió de la neblina, la milpa ardiendo, el terror en los rostros de niños felices que habían sido llevados a la distancia, a lo desconocido. Abriendo los ojos, decidí que enfrentar el horror era mi única salida. Sin embargo, el objeto brilló intensamente en mis manos, atrayendo la mirada golosa de las sombras que se desplazaban erráticas, como si supieran que la conexión era más profunda de lo que yo imaginaba. «¿Qué estás haciendo?». Una voz familiar emergió de la nada. Era la del niño que había desaparecido por un breve momento, su silueta más parecida a una ilusión, frágil y sufriente. «No dejes que te engañen. Su destino no es tuyo». Las sombras comenzaron a temer, como si dudaran de su influencia sobre mí. En ese momento, comprendí que el amuleto no era solo una herramienta de salvación, sino también un ancla a su tortura. «¿Qué se supone que debo hacer?», grité, mientras la tempestad de oscuridad avanzaba, cada vez más ansiosa por devorarme. Mis manos vacilaron. Tenía el poder de liberar a esos niños atrapados o hundirme junto a ellos en un abismo oscuro. De repente, una figura brillante se deslizó entre las sombras, como una estrella resplandeciente en la noche. Fue un niño que no había visto antes, con ojos que brillaban con una luz propia y un rostro lleno de determinación. «Tienes que elegir», dijo con voz firme. «Solo tú puedes romper el ciclo». Antes de poder procesar sus palabras, las sombras se lanzaron sobre mí en una ola crujiente, y sentí un tirón feroz que casi rasgaba mi vestimenta. «Elige rápido», insistió el niño. «¿Salvarlos o salvarte?». El eco de sus palabras se tornaba ominoso, como un reloj marcando el tiempo que se agotaba. Mientras la oscuridad se lanzaba a mi alrededor, sentí que perdía el equilibrio. El amuleto se convirtió en un peso angustiante en mi mano. En aquel instante crucial, mi corazón retumbaba con preguntas y respuestas incompletas. De pronto, todo se volvió negro, y el grito de un niño resonó en la lejanía, una última llamada de auxilio. No había vuelta atrás. El vacío me abrazó, susurrando promesas de rendición mientras caía a través de lo que parecía un túnel sin fin. La oscuridad envolvía cada pensamiento, cada recuerdo, como un pozo de desesperanza. Cuando finalmente el abismo me escupió, me di cuenta de que había aterrizado en un lugar familiar, pero retorcido, donde el tiempo y el espacio no parecían seguir las reglas del mundo exterior. La milpa, aquella que había visto arder en mis recuerdos, se extendía ante mí, pero su calma era una ilusión mortal. Las plantas danzaban con una vida propia, sus hojas susurrando secretos de perdición, mientras una neblina espesa comenzaba a envolverme. En el aire flotaba el mismo olor agrio que había sentido antes, ahora intensificado, como si los ecos de vidas perdidas reclamaran su problema. Me incorporé, el amuleto aún en mi mano, pero esta vez palpitaba frenéticamente, como un corazón que luchaba por escapar de su propio cuerpo. El susurro de los niños resonaba en mi mente, su aliento frío a mi alrededor. «Devuélvelo», gritaban, pero no solo anhelaban el amuleto, anhelaban la libertad que había sido arrancada de sus manos. Entre la niebla, vi las siluetas de los pequeños, sus caras distorsionadas por el terror, buscando salida en un mundo desmoronado. «No te acerques. No les hagas caso», gritó la primera voz que escuché, la del niño que había estado a mi lado antes. «Son nosotros, pero no son nosotros». Las sombras se arremolinaban a mis pies, formando figuras grotescas que parecían alimentarse de la energía de mis miedos y dudas.
Retrocedí un paso, pero la milpa parecía cerrarse, cada planta alzando sus tallos como si quisieran apresarme en su abrazo mortal. Las sombras giraban, creando un ciclo sin fin, un laberinto de horror del que no había escapatoria. Dame el amuleto, y estarás a salvo, murmuró una voz, suave como un canto de sirena. Era la voz de un niño que no reconocía, flotando entre las sombras como un anhelo incierto. Te lo prometo. Solo suéltalo. Te llevaré lejos de aquí. La tentación me invadió, el miedo a perderme entre las sombras comenzaba a someterme, pero las palabras del niño con determinación brillaron en mi mente como un faro. ¿Es cierto?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿Sería yo el que condenara a estos niños si lo entrego? Un murmullo temeroso recorrió la milpa, haciendo que las plantas crujieran. Uno de los niños salió de la oscuridad, una figura familiar que había visto antes. No puedes dejarlos ganar. Ellos solo quieren tu miedo, dijo con determinación, su forma no era más que un destello del pasado, recordándome los rostros que aún trataban de recordar. Mi mente se debatía entre el deseo de ser libre y la responsabilidad de aquellos que habían sido atrapados. La milpa parecía cobrar vida, cada tallo una voz que hablaba en silencio, preguntando qué destino elegiría. La neblina se espesaba, y el viento comenzó a soplar con fuerza, arrastrando ecos de desolación por todo el campo. ¿Qué pasará si te entrego el amuleto?, pregunté, consciente de que mi vida podía cambiar en un instante. Un silencio tenso se apoderó del lugar, y entonces sentí un movimiento detrás de mí. Giré rápidamente, solo para ver una sombra deslizándose a mis espaldas, una sombra que no tenía la forma de un niño, era algo más profundo, más oscuro, una criatura que parecía absorber la luz misma, con ojos como dos agujeros vacíos y una sonrisa que retorcía su rostro de manera imposible. Tú no decides nada. El ciclo continúa, y tú serás parte de él, dijo mientras avanzaba hacia mí, cada paso resonando como un tambor de guerra. El amuleto en mi mano comenzó a vibrar con desesperación, como si pudiera sentir la ominosa presencia acercándose a mí. Ya no era solo una elección entre salvar o ser salvado, ahora había un tercer camino, uno que parecía ir en contra de todo lo que entendía, y justo cuando esos ojos oscuros estaban a punto de absorberme, caí de rodillas en la milpa. No, grité, sintiendo la esencia de aquel artefacto fluir a través de mí, su antigua magia clamando por ser usada. Aquel instante se extendió, dando origen a un destello de luz que erradicó la neblina a mi alrededor. La criatura retrocedió, y las sombras parecieron estallar en un torrente de susurros desarticulados. La luz se convirtió en una ola que golpeó las tinieblas, como si el mundo estuviera reclamando su lugar, pero antes de que pudiera comprender qué estaba ocurriendo, el campo se partió en dos, revelando un abismo oscuro que parecía tragarse todo a su paso. Desde ese abismo, una risa maníaca resonó, y antes de desaparecer en la caída, vislumbré más allá del precipicio algunos rostros familiares, decadentes y desgarrados, extendiendo las manos hacia mí. No puede ser, murmuré, sintiendo el horror de mi propia elección golpeando con todo su peso. Mientras me precipitaba a lo desconocido, el eco de sus gritos resonaba en mis oídos, hasta que finalmente todo se convirtió en silencio. Las sombras giraban, volviendo a envolverme en su abrazo, mientras respiraba una última vez la fragancia dulzona de la milpa, ahora rota. El amuleto brilló con un fulgor deslumbrante en mis manos, revelando un mensaje antiguo. Solo tú puedes romper el ciclo, resonó una vez más la voz del niño que aún guardaba la esperanza. Pero en aquel instante, la respuesta era clara, había abierto la puerta de lo que parecía el final, pero solo era un nuevo comienzo que jamás había anticipado. Sentí la verdad que me dio miedo enfrentar, que tal vez, el verdadero horror apenas comenzaba. El abismo se cerró, pero la milpa permaneció en pie, como un monumento de dolor y sueños rotos. Me encontré nuevamente en el campo, la bruma ya no era sutil, se había tornado densa y electrificada con una energía inquietante. Los rostros que había visto en la caída danzaban en las sombras, sus ojos me observaban con una mezcla de desesperación y tristeza, como si comprendieran mi tormento, pero no pudieran ayudarme. ¿Qué ha pasado?, susurré al aire, incómodo con la sensación de que cada palabra apenas lograba romper el silencio opresivo. La respuesta llegó en la forma de un susurro, un eco lejano que parecía provenir de todos los rincones del campo. El ciclo se ha renovado,
pero tú ahora eres parte de la historia. Entonces lo vi. Un camino formado por los mismos tallos de maíz se extendía ante mí, marcado con un brillo tenue que parecía invitarme a seguirlo. A medida que avanzaba, las sombras comenzaban a moverse, siguiendo mis pasos con inquietante atención. De repente, sentí que el amuleto en mi mano palpitaba más intensamente. Debes elegir, volvió a resonar la voz del niño familiar. La milpa se tornó cada vez más oscura, y el suelo comenzó a vibrar con cada paso. La tierra bajo mis pies parecía cobrar vida, convirtiéndose en un ser mágico, pidiendo ayuda en un grito mudo. No podía deshacerme del amuleto, su poder pulsando en mi palma era un recordatorio de todo lo que había perdido y de lo que aún podría perder. Una risa infantil rompió la penumbra, y giré rápidamente, listo para enfrentar lo que fuera que hubiera surgido de la oscuridad. Era un grupo de niños, todos con rostros pálidos y miradas intensas, sus ojos vacíos transformando la inocencia en una revelación aterradora. Venimos a jugar, dijeron al unísono, sus voces entrelazándose en un canto hipnótico que resonó como un lamento. No. No quiero jugar más, grité, el frío recorriendo mi columna vertebral. Pero ellos sonrieron, y el campo se sacudió a su alrededor, como si la milpa también sintiera el miedo que emanaba de mí. Tienes que jugar, o serás atrapado para siempre. El ciclo no perdona, sentí que la presión aumentaba, la bruma girando a mi alrededor como un torbellino, atrapándome en sus garras. La risa se volvió un eco, atrayendo a otras sombras que comenzaron a moverse hacia mí. Una espiral de formas fantasmales llegaba, gritando, suplicando. Libéranos, clamaban, su desgarrador lamento cortando a través de la locura. El amuleto brilló nuevamente, arrojando luz sobre el campo. Comprendí que tenía el poder, pero su precio era cada vez más evidente. Liberar a los niños significaba asumir su sufrimiento, una carga que no sabía si estaba dispuesto a llevar. Y fue entonces cuando una figura surgió de la niebla, la sombra del espectro más oscuro que había visto, la criatura cuyos ojos vacíos habían amenazado con devorarme. Vas a ser el héroe, se burló, su voz un eco de promesas rotas. O serás mi próximo juguete. Solo tú decides. Me atreví a dar un paso adelante, el amuleto aún iluminando el campo, pero la sombra se abalanzó hacia mí, convirtiéndose en un remolino de terror. Los niños gritaron a mis espaldas, y las sombras bailaron en círculos frenéticos. Hazlo, gritó el niño que conocía, su voz suplicante abriéndose paso entre la cacofonía. No dejes que ellos ganen. La verdad me golpeó de golpe, debía hacer una elección, pero sin saber cuáles serían las consecuencias. Respiré profundamente, escondiendo mi miedo, y levanté el amuleto con determinación. En ese momento, la milpa pareció contener la respiración, y el tiempo se detuvo, pero antes de que pudiera pronunciar las palabras que me liberarían, una mano fría se posó sobre mi hombro. Me giré horrorizado, encontrando a aquel niño cuya figura había sido mi guía, su rostro ya no tan familiar, roto por un desasosiego palpable. No soy quien crees que soy, dijo, y su voz se transformó de súbito en un susurro de desesperación. Todo se oscureció. Las sombras se lanzaron sobre mí, y un grito ahogado escapó de mi garganta mientras un oscuro vórtice me devoraba. La milpa, los rostros, el miedo, todo se desvaneció, entregándome a un abismo aún más profundo, más oscuro, más hirviente de lo que alguna vez había imaginado. Y en lo más profundo de mi cautiverio, comprendí que había cometido un profundo error, uno que me costaría más de lo que había perdido. Nadie había salido de este ciclo, tal vez, al final, solo quedaría yo, atrapado para siempre en la milpa. La oscuridad se espesó a mi alrededor, un mar de sombras que se retorcía y retorcía, y mientras caía, sentí que mi cuerpo se desvanecía en una niebla doliente. La presión en mi pecho se volvió insoportable, cada palpito del amuleto contra mi corazón resonaba con una verdad escalofriante. Estás atrapado, repetía una voz susurrante, hundiéndome en un pánico absoluto. En el abismo, las sombras cobraron forma, desfilaron ante mí representando escenas de sus existencias perdidas. Vi a los niños llorando, cada lágrima un eco de sufrimiento olvidado. Sus palabras eran un canto de lamentos, y cada vez que pronunciaban liberación se sentía como un golpe en mi alma. De repente, el torbellino de imágenes se detuvo,
Y un resplandor tenue en el centro del abismo iluminó un pequeño altar, erigido con ramas retorcidas y flores marchitas. En él había un espejo, su superficie cubierta de una pátina opaca, tan negra como los secretos que había ocultado mi corazón. Una voz grave, casi familiar, surgió de la penumbra: espejismos, ilusiones. Aquí reside la verdad. Míralo. Forzado por una fuerza invisible, me vi arrastrado ante el espejo. Mi reflejo no era el que conocía, era un rostro demacrado, ojos hundidos y un aire de desesperanza palpable. Pero eso no era todo. Otras imágenes empezaron a danzar en la superficie. Vi a un niño en la milpa, riendo y jugando, pero pronto sus risas se tornaron en gritos, y su forma se desmoronó en horror. ¿Quién eres tú?, pregunté, atormentado, mientras el horror se apoderaba de mí. Eres yo, y yo soy tú. Solo a través de la verdad podrás romper el ciclo, respondió la sombra que se proyectaba en el espejo, reflejando mis propios miedos y errores. ¿Te atreves a mirar realmente? Tras el espejo, las sombras aullaban, su clamor resonando en mis oídos como un coro de almas perdidas. El abismo a su alrededor combustió en un ardoroso rojo, como si la tierra misma estuviera sufriendo. Comprendí, con un terror helado, que aquel lugar no era solo un ciclo, era un destino trágico que esperaba a atraparme. Hazlo, ordenó la sombra. Mira dentro de ti, enfréntate a tu propio abismo, o perderás los pocos instantes que te quedan. Antes de que pudiera protestar, la imagen de la milpa se transformó nuevamente. El camino de maíz antes brillante ahora reflejaba mi viaje repleto de dolor y decisiones equivocadas. Vi amigos perdidos, rostros familiares cubiertos de solemnidad, un viaje sin fin hacia el desastre. El amuleto en mi mano ardía de forma hirviente, su luz pulsante guió mis instintos hacia el espejo. El niño que había sido mi guía volvió a aparecer dentro de las imágenes, pero ahora estaba en el otro lado, atrapado como yo. Ayúdame, clamó, su voz entrelazada con miles de susurros, resonando por el abismo. Antes de dar un paso hacia el espejo, un grito desgarrador atravesó la narración, y las sombras comenzaron a moverse hacia mí, una marea oscura buscando devorarme. El ciclo debe ser completado. Tu elección determinará lo que se avecina, resonó la voz grave, ahora más insistente, casi imperiosa, y entonces, la imagen del espejo se rompió como un cristal, y cada fragmento voló en mi dirección, afilándose como cuchillos. En un instante de claridad entre el caos, comprendí que el dolor que enfrentaría en ese espejo sería solo un paso hacia la libertad final, pero había un precio, que podría ser mi propia existencia. La elección me aterraba, y sabía que lo que decidiera podría sellar mi destino. Con todas mis fuerzas, empujé la mano hacia el espejo hecho añicos, cuando una percepción paralizante me recorrió. ¿Qué pasaría con el niño? Las tensiones del tiempo y del deseo se concentraron en un abrazo desesperado, y mientras el abismo reclamaba mi esencia, el atisbo del horror más profundo se burlaba de mí, una forma más oscura, un eco de mi propia voz, que gritaba desde las profundidades de mi ser: nunca escaparás. Y justo cuando la luz del amuleto parecía el último faro en la tormenta, un grito resonó en la milpa. Yo no era solo un espectador o un héroe, había arrastrado a otros conmigo a este destino compartido. La realidad tembló, y en un instante, el mundo se destrozó nuevamente, llevándome hacia lo desconocido, hacia un abismo que apenas comenzaba a comprender, y aún me quedaba un último secreto por descubrir. La oscuridad se desvaneció, revelando un paisaje distorsionado, un eco de la milpa que conocía, pero ensombrecido por un velo de inquietud. Los tallos de maíz se inclinaban de manera antinatural, como si un viento gélido, inaudible, le susurrara secretos apremiantes. La tierra temblaba a mis pies, un latido rítmico que resonaba con la inquietante presencia de algo más allá de la vista. El amuleto aún pulsaba en mi pecho, cada latido recordarándome que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Temía que el niño, atrapado en alguna parte de esta confusión, estuviera al borde de ser consumido para siempre por las sombras. No puedo dejar que eso suceda, grité, aunque mis propias palabras resonaban vacías en esta tierra en la que el sonido se tragaba antes de llegar a oídos humanos. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de aquel pequeño. Fue entonces cuando lo vi, una figura delgada emergiendo entre el maíz marchito. Su rostro, iluminado por una luz tenue, mostraba una mezcla de terror y esperanza. Ayúdame, volvió a llorar,
pero esta vez su voz me conmocionó. Un eco profundo y resonante se elevó, como si miles de almas perdidas se unieran a su lamento. Sin pensarlo, corrí hacia él, atravesando los surcos de maíz y sintiendo como la tierra se movía bajo mis pies, como si intentara apoderarse de mí. Pero cuanto más me acercaba, más vagos se volvían sus rasgos. El niño fue moviéndose, deslizándose entre las sombras y la luz, atrapado en un juego macabro que desdibujaba nuestra conexión. Miré hacia adelante con desesperación, comprometido a romper el ciclo. Cada paso que daba era pesado, como si la naturaleza misma intentara retenerme. La atmósfera estaba cargada, y una opresión creciente me rodeó. No. No te vayas, grité, mi voz a punto de romperse. Pero el niño continuó retrocediendo, su figura desvaneciéndose, arrastrándome con él hacia un destino indeseado. Al llegar finalmente a su posición, el espanto de lo que vi me paralizó. El niño no era solo un niño, su reflejo, ahora distorsionado, mostraba fragmentos de su vida. En un momento estaba riendo, en otro, era testigo de oscuras escenas. A su alrededor, los rostros de otros infantes lloraban en una red oscura que se extendía a lo largo de la milpa. Todos estaban atrapados como él, en la prisión de esta maldición ancestral. Este lugar no es lo que parece, dijo con voz temblorosa, su tono lleno de tristeza. El ciclo se alimenta de nosotros, cada vez que alguien se acerca, perdemos una parte más de nosotros mismos. Debemos actuar juntos. Mis manos, temblorosas y sudorosas, se unieron en el centro, el amuleto brillando intensamente en respuesta al vínculo que intentábamos formar. La luz iluminó el área a nuestro alrededor, revelando ominosos rostros emergiendo de las sombras, espectros de aquellos a quienes había visto anteriormente. Liberación, cantaban, sus voces un coro descendente, y mientras lo hacían, el suelo parecía responder con una vibración pulsante que incrementaba en intensidad. Hacia el espejo, grité, recordando su poderosa influencia. Es nuestra única salida. Al instante, la milpa comenzó a temblar violentamente, un rugido profundo se levantó desde la tierra y criaturas surgieron de sus entrañas, sombras con ojos brillantes y fauces abiertas, buscando apoderarse de la luz misma. El niño giró, pánico visible en sus ojos. No podemos dejarlos atrapados, decía, concentrando su energía en el vínculo del amuleto. Los gritos de los rostros resonaban mientras se acercaban, creando un clamor imposible de soportar. Juntos ahora, insistí, uniendo nuestras manos, liberando toda la energía que el amuleto ofrecía. Las sombras comenzaron a empujar, y de repente, una espiral de luz surgió entre nosotros, formando un puente hacia el espejo, pero en ese instante crítico, un grito desgarrador resonó detrás de mí. Una sombra, más oscura que las demás y con un rostro que se asemejaba al mío, emergía de la luz, atrapando mi atención. No puedes escapar de tu propia naturaleza, dijo. Una sonrisa siniestra grazing su rostro, la luz brilló con fuerza, amenazando con consumirlo, pero mi propio reflejo se abalanzó sobre mí. En un instante de completa contradicción, entendí que para liberarme, debía enfrentar lo que había estado evitando toda mi vida. El espejo se agitó, su superficie vibrando en respuesta a mi miedo. «Hazlo», grité, al tiempo que la sombra se acercaba, lista para devorarme por completo. El abismo se abrió una vez más, esperando a recibir a los perdidos. La decisión estaba en mis manos, era el momento de romper el ciclo, y mientras la vorágine de luces y sombras me envolvía, la última visión que capté fue la del niño, cuyos ojos ahora eran espejos de mi propio desastre. «No me dejes», susurró, uniéndose a la engloba de lo desconocido. El torbellino de luces y sombras se intensificó, absorbiéndome en su abrazo helado. Las miradas multitudinarias de los rostros atormentados se cernían sobre mí, gimiendo en un idioma que parecía escurrirse como agua entre mis dedos. Los ecos de la desesperación se mezclarían con la de los niños cada vez más lejanos. Era como si mi propia esencia se fragmentara, escabulléndose en todas direcciones, mientras una presión creciente me aplastaba contra el fondo de un abismo oscuro. El tiempo se había vuelto confuso. No sabía si llevaba minutos o días en este tormento. Pero la verdad resplandecía como un faro en mi mente, había que actuar. Me aferré con más fuerza al amuleto, susurros de energía fluyendo a través de mí. La imagen del niño resonaba en lo profundo de mi ser,
su voz clamando mientras caía en las garras del monstruo que había tomado la forma de mi reflejo. No permitas que se apodere de ti, grité, dejando que el pánico se transformara en brío. Con cada latido, el amuleto respondía, y la luz emanaba una pequeña esfera, proyectando sombras que revelaban la forma de las criaturas que se alzaban amenazantes. Tenían rostros familiares desprovistos de todo rasgo humano, invadidos por la desesperación perpetua. De repente, sentí un tirón en mi pecho. La sombra de mi otro yo se acercaba con una sonrisa siniestra, mimetizándose con los lamentos que me rodeaban. ¿De verdad crees que puedes salvar a los demás cuando no puedes ni salvarte a ti mismo? Su risa era el eco de mis propios miedos, una burla profunda que reverberaba en la oscuridad. La milpa tembló como si respondiera a su presencia, la tierra chisporroteaba y se agrietaba revelando lo que parecía un abismo de horrores, un agujero donde las almas perdidas pululaban, cada una atrapada en su propia desesperación, llamando con voces que parecían entrelazarse en una sinfonía de tristeza. «Detente», grité, desafiando la imagen de mi sombra. «No me definirás. No soy solo un espectro de mi pasado». Con un esfuerzo monumental, llevé la mano al amuleto y, al instante, una chispa de luz intensa brotó, diseminándose en una onda magnética que empujó a las sombras hacia atrás. La presión descendía lentamente, al menos momentáneamente. «Ahora, hazlo», imploré al niño, quien yacía conectado a mí a través de una energía irrompible. Pero miré y mi corazón se detuvo. Los otros infantes, sus rostros pálidos y perdidos estaban acercándose, más sombras que luces, atrayéndolos una y otra vez hacia mí. Su aflicción llenaba el aire, como un canto que hacía eco en el abismo. Sus vidas se estaban sacrificando por esta cadena de sufrimiento, y el niño se veía atrapado en ella, sufriendo una agonía que yo no podía soportar. Fue entonces que noté que la esfera de luz se amplificaba, revelando aún más sombras ocultas, criaturas que parecían encadenadas a la maldición. «¡Ayuda!», gritó el niño, una súplica desgarradora que atravesó mis entrañas. Las sombras rodeaban su figura, intentando devorar su niño y cada fragmento de esperanza que quedaba en él. Con un nuevo ardor, extendí mis manos hacia él, uniendo nuestras energías. «Nunca estarás solo», aseguré, sintiendo cómo el amuleto interaccionaba con el niño, formando una conexión irrompible. «Vamos a romper esto juntos. Nada nos separará». El aire tembló y un estallido de luz refulgió mientras comienza a arrastrar a las sombras hacia el abismo. Pero estas no eran sombras comunes, una fuerza oscura se alzó, una imagen oscura más imponente que antes, con ojos como brasas ardientes. «Tu muerte solo alimentará nuestro poder», resonó su voz con una mezcla de ira y risa. Las sombras se retorcían, y en ese agüero, comprendí lo que significaba enfrentar el horror. Había algo incluso más aterrador que la muerte misma. «Dame tu esencia», aulló, y un grito surgió de mi interior, incontrolable, como un lamento colectivo de los atrapados. La resolución con la que afronté el abismo temblaba, y como si sintiera el desafío, la sombra más oscura lanzó un ataque brutal hacia mí. Extendiendo garras relucientes, la luz del amuleto titiló, el pulso casi extinguido. La conexión con el niño vacilaba mientras el oscuro reflejo reía, evidenciando la batalla interna que libraba en mi mente. En un último intento por unir fuerzas, cerré los ojos y grité, «No puedo perderte, no más». Sin embargo, el tirón en mi pecho se tornó un dolor insoportable y vi cómo, en un último susurro angustiado, la luz se apagó y el abismo se lo tragaba todo de un solo golpe. Justo cuando creí que iba a caer en la oscuridad, la imagen de su rostro se esparció como una explosión de esperanza perdida, y en ese instante, el horror alcanzó su clímax. Las sombras se agitaron alrededor de mí, crujiendo y formando un vórtice que me trasladó a otro lugar, donde la respiración se hacía difícil y el eco de los susurros provenientes de la milpa se unió en un grito. «Tú eres el siguiente», resonó la llamada del niño atrapado, y me di cuenta de que la lucha había solo comenzado. Las sombras se desvanecieron como un susurro, dejándome en una desolada penumbra, donde el aire era palpable, cargado de un frío que calaba hasta los huesos. La sensación de asfixia se intensificó, como si cada respiro me estuviera alejando un poco más de la realidad. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y frente a mí se dibujó un paisaje escalofriante, árboles retorcidos cuya corteza parecía humana, extendiendo ramas en forma de garras afiladas,
En un bosque que brillaba con tonos verdosos, iluminado por una luna podrida, que apenas era visible entre nubes rasgadas, el niño aún llamaba desde el abismo, su voz ahora un eco distante pero inconfundible: «Sálvame». Mi deseo de rescatarlo ardía en mi pecho, desafiando el terror que me embargaba. Pero las criaturas, aquellas sombras inmemoriales, se habían dispersado, implacables, como si supieran que encontraba una salida. No había tiempo que perder. Caminé titubeante a través del paisaje macabro, donde cada paso resonaba con el eco de lamentos lejanos. Cada hoja crujía bajo mis pies como un susurro de advertencia. Unos ojos al acecho me seguían entre la maleza, sombras fugaces que se deslizaban entre los árboles, más familiares y amenazantes. Aquellos rostros, antes vistos entre las sombras, ahora eran más claros, y cada uno portaba un dolor visible, un sufrimiento único que parecía contagiarse a través del aire grueso y caliente. Caminé más adentro, guiado por la voz del niño. Pero cada paso que daba era una cruzada contra mis propios pensamientos, contra la imagen de aquella sombra burlesca que se reía de mí en el fondo de mi mente. «No escaparás», resonaba, y con cada repetición, la presión crecía, como si el propio bosque intentara aplastarme. De pronto, el suelo tembló, y unas raíces gigantescas emergieron como serpientes del suelo, retorcidas y ávidas de atraparme. Me detuve abruptamente, dando un salto hacia atrás, pero no había dónde escapar. Las raíces se movían, atadas a una fuerza más allá de mi comprensión, y un susurro entrecortado se manifestaba de la oscuridad. «El niño es solo un señuelo. Permíteme liberarlo». La voz, suave como el roce de un viento cálido, me hizo temblar. Era una seducción en forma de palabras, un canto que prometía respuestas y claridad. Cada sílaba resonaba con el propio dolor que me había llevado hasta allí. Sin embargo, conocía demasiado bien el precio de esos oscuros ofrecimientos. «No», grité, cerrando los ojos e intentando recordar la luz del amuleto, pero en su lugar, las imágenes de rostros desgarrados llenaron mi mente. «El niño está sufriendo». Desesperado, traté de mantener la conexión con su esencia, de recordar cómo el calor de su voz había iluminado mi oscuridad, cuando de repente un destello luminoso emergió del amuleto, aclarando momentáneamente el pavoroso entorno. Las raíces se estremecieron como si la luz las quemara. Retrocediendo, no fue suficiente. Una enormidad oscura emergió de entre los árboles, con el cuerpo de una sombra, pero con rasgos humanos marcados por la tortura eterna. «Eres solo un peón en este juego», proclamó, y el mundo tembló bajo su peso. «Tus intentos son fútiles». La esencia del niño pertenecía a mí. La revelación me golpeó como un rayo. El niño, la esperanza que creía estar salvando, podría ser una trampa. «¿Qué has hecho con él?», grité, pero mi voz sonó débil ante la magnitud de la criatura, que se acercaba, su forma cubierto de llamas azules que consumirían cualquier atisbo de luz que pudiera existir. «Él se alimenta del dolor, como todos nosotros», chasqueó la sombra, sus ojos refulgiendo como carbones encendidos. «¿Realmente crees que el amor puede vencer a la oscuridad?». Justo cuando mis pensamientos se tambaleaban bajo el peso de la desilusión, sentí un cambio en el aire, como un nuevo destello llenando mis venas. Era el niño, su esencia pulsando a través del amuleto, guiándome. «Nunca te dejaré», resonó en mi mente, y un torrente de valor llenó mi ser. «Debo elegir», susurré, y en la penumbra, la lucha por el niño. Y por mí mismo había escalado a un nuevo nivel. A medida que las sombras avanzaban hacia mí, recordé que ya no estaba solo. Con el amuleto brillando en la penumbra, di un paso al frente. La pura fuerza de mi amor resonaba a través de la oscuridad. Sin embargo, en un giro inesperado, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies, y me encontré percibiendo momentos que nunca viví, susurros de una vida anterior en la que había dado la espalda a los muertos. El niño estaba en peligro, y las raíces comenzaban a atrapar mis tobillos, absorbiendo cada fragmento de luz que poseía, y entonces, vi un resplandor en la distancia, pero tan rápido como lo vi, una segunda voz irrumpe, más profunda y desgarradora. «Ve a él, vas a perderlo todo». Y con eso, un grito desgarrador resonó en el aire. Mientras las sombras se lanzaban hacia mí, su luz empezaba a desvanecerse, y una certeza escalofriante me golpeó: tal vez mi elección ya había sido hecha. Quedaba una opción, pero no solo era por mí, sino por el niño.
El ruido de la milpa se tornó un canto de lamentos. Las sombras giraban y se retorcían a mi alrededor, susurrando secretos que fraguaban en un eco de dolor. Cada mirada de aquellos niños atrapados me penetraba el alma, y mi pecho ardía con la urgencia de salvarlos, pero el abismo de mi propia desesperación también los anclaba. La tensión entre la luz y la oscuridad vibraba en el aire, como si el mismo tiempo se detuviera en su eterno juego. Debo elegir. Las palabras resonaron en mi mente, mientras la sombra más oscura me cerraba el paso, su risa burlona manchando la esencia de mi esperanza. El miedo nunca se va, solo se oculta, decía, sus ojos vacíos prometiendo la eternidad en sus garras. Una sombra más gruesa se cernía sobre mí, poligrafeando mi energía a medida que me acercaba a mi propio reflejo. No puedes salvarlos, musitó. ¿Y si el niño no es más que una ilusión? ¿Una manifestación de tu culpa? Esa idea retumbaba en mi mente, agitada, enredada con un horror primigenio. Pero al mismo tiempo sentí la luz del amuleto pulsar intensamente, como un latido heroico que me impulsaba a seguir adelante. No estás solo, grité a través del caos. Cerré los ojos, volviendo a sentir la conexión, ese lazo con el niño que, a pesar de lo oscuro, se mantenía imperturbable. Él también era una parte de mí, y la unión entre nuestros espíritus resplandecía bajo la amenaza de la sombra que se cernía. Debo actuar por él, por todos, murmuré con una resolución implacable. Con el amuleto brillando en mi mano, levanté la vista hacia la sombra. Si eres el horror, entonces yo soy la luz en esta batalla. El ciclo no se repetirá más. Las palabras salieron de mis labios como un grito de guerra, y la luz del amuleto se intensificó vorazmente, desenrollándose en ondas que empezaron a dispersar la oscuridad a mi alrededor. La sombra se estremeció, su risa se volvió un aullido de furia, y cuando intentó lanzarse hacia mí, las corrientes de luz lo repelieron como si un escudo de pureza lo encerrara. ¡Libérate! Súmate a nosotros, grité, sintiendo cómo la esencia del niño fluía a través de mí, fortaleciendo la conexión de todas las almas atrapadas. Juntos, debemos romper este ciclo. La milpa temblaba, el viento aullaba, y las sombras, una a una, comenzaban a desvanecerse, como si la luz fuera un poderoso antídoto contra su tóxica existencia. A medida que caían, los rostros infantiles que había visto se alzaban nuevamente, ahora iluminados por la fe en un futuro que se vislumbraba en sus ojos, pero mientras todo parecía tomar forma, una última sombra se alzó ante mí, ardiente, como si la esencia de todos aquellos que había perdido se encontraban atrapados en su corazón tumultuoso. De manera aterradora, reconocí su rostro, era el niño atrapado, exhibiéndome una versión pérfida de su propia imagen. ¿Vas a dejarme solo aquí? A mí que te llamé cuando más me necesitabas, su voz burbujeaba entre gritos, un eco de tristeza profunda. El horror se apoderó de mí, y en un instante comprendí que solo quedaba una elección: enfrentar mis propios demonios o sacrificar mi esencia para mantener su existencia. Mi corazón latía con fuerza, sin saber qué camino tomar. La verdad era cruel, no podía salvarlo a costa de mí, pero cada segundo que arrastraba la inseguridad, más cruel se tornaba la realidad. No puedo perderlo, grité a la sombra, quien parecía reír con satisfacción, con sus ojos vacíos consumiéndome. Si lo entrego, me condenaré aquí por siempre. Y con esa decisión, sentí que toda mi alma se encarnaba en el amuleto, mientras un torrente de luz se alzaba, alcanzando al niño y envolviéndolo en un halo de esperanza. Justo en el momento más crítico, la sombra vaciló. Con un giro final, la luz chocó con la oscuridad, formando una barrera que resonó como un trueno. El ciclo se ha roto, grité, y las sombras comenzaron a diluirse ante la manifiesta fuerza de nuestra conexión. Ayúdame. Solo tú puedes salvarme, resonó el grito del niño, ahora distante, mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse, y el abismo de horror se cerraba detrás de mí. Las almas de mis amigos comenzaron a brillar en el horizonte, un llamado que ahora resonaba visible, y entonces, como un eco desgarrador, la última sombra dio un paso al frente, revelando su forma verdadera, no como una monstruosidad, sino como una imagen de un niño aterrorizado. Nunca podrás escapar, dijo su voz, más cercana a la verdad que me había aterrorizado durante tanto tiempo. Sentí que me atrapaba, un tirón gélido desde las puertas de la milpa.
En un último momento de desesperación, grité, nunca serán olvidados, y la luz se intensificó, llevándose las sombras sucesivas, consumiéndolas en el abismo del olvido. Un resplandor final cubrió la milpa mientras la oscuridad se desvanecía, pero en ese instante crucial, comprendí que el ciclo no había terminado. Una parte de ese horror siempre residiría en mí, y aunque había liberado al niño, el recuerdo de lo perdido y la maldición hereditaria me perseguiría. La milpa, ahora visiblemente tranquila, mostraba sendas de sombras danzantes, revelando su oscuro legado. Me giré hacia la entrada de la milpa, sintiendo la presión decreciente en mi pecho, pero ese ominoso conocimiento me recorrió como un escalofrío. Nunca se va realmente, susurré, mientras el eco del susurro infantil se desvanecía en la bruma. Y mientras me alejaba, el sol comenzaba a salir, pero sabía que nunca estaría a salvo. Mi mente giraba con la revelación final, no todo se resuelve y el mal persiste. El repetido ciclo de cucarachas y sombras siempre estaría a la espera de una nueva víctima, y así, con el peso del horror en el corazón, comprendí que la verdadera condena no era solo la milpa, sino que, quizás, el infierno estaba en la forma en que cargamos los secretos de aquellos que no pudieron escapar, como un eco que jamás se detiene. Quien trae luz a la oscuridad, también carga su peso, resonó, quedando grabado en mi mente con el eco de un lamento tembloroso.